Nuestra historia inicia en lo que parece una zona muy pobre y desértica, y allí un chico muestra sus avances en agricultura a unos adultos. Ellos parecen sorprendidos por el crecimiento de la planta, y piensan que ese chico tenía mucho talento para ello. Aunque el chico dice que en realidad lo que hace era muy simple. Él tan solo ponía un éter de maná de tipo agua cerca de la planta, y mientras tenga maná, expulsará agua para ella. El chico se llamaba Seiji, y con ese descubrimiento espera que la aldea prospere un poco. Sin duda, eso sería fantástico, dicen los adultos. El único problema es que era imposible de aplicar, ya que hacía 3 años que no caía ni una gota en aquella zona, y prácticamente estaban condenados a desaparecer. Y si por la situación ya no era mala de por sí, alguien los llama por detrás con malas palabras. Eran Loic y Buck, guardias del gremio de los lobos. Estos ven el éter de maná del chico, y se ríen a carcajadas de él, ya que el éter de maná tan solo era una falsificación. En aquel mundo había montones de tipos diferentes de piedras, algunas más fuertes, algunas más débiles. Pero en cualquier caso era un producto altamente valioso que permitía a todo el mundo usar la magia. Por supuesto, la piedra del chico no era más que basura, y seguramente no aguantaría más de 2 o 3 días. Ellos entonces proponen a los aldeanos venderles piedras de verdad. Pero sus precios eran demasiado abusivos, y estos no podían pagarlos. Así que los del pueblo ya estaban por morir de hambre. Esas palabras cabrearon a uno de los guardias, ya que fueron precisamente ellos los que los mantuvieron vivos durante esos 3 años de sequía, y un poco de agradecimiento no estaría mal. A no ser que ellos mismos quisieran hablar con el líder del gremio Volk. Algo que aterró a los granjeros al momento, y todos quedaron en silencio. Luego el guardia se dirigió a Seiji. Al parecer el chico era bastante famoso por el lugar. Y es que él quería convertirse en creador de piezas, y para ello recolectaba éteres de maná de todos lados donde pudiera haber una. Y no solo eso, sino que compartía las que encontraba con la gente de la aldea, y encima parecía que sabía usarlas. Así que el líder del gremio, Volk, estaba bastante molesto con él, ya que por su culpa, que iba repartiendo piedras de maná, ellos no podían vender todo lo que quisieran. Pero en fin, tan solo son cosas de críos, dice Lloyd. Así que el guardia lo dejará pasar a cambio de un pequeño favor. Y es que ellos buscaban a un fugitivo dentro de la mazmorra, y parece que Seiji se sabe la mazmorra de memoria, así que tan solo les hará de guía por ella. Además, Lloyd le dice a Seiji que podía tomar todas las piedras que encontrase por el camino, pero a cambio esas no las podrá entregar a los aldeanos. El trato parecía bastante bueno, así que Seiji lo acepta y se despide de los granjeros, para luego seguir a los guardias con claras intenciones malévolas. Y entonces vemos un poco el interior de la mazmorra, donde alguien bastante cabreado parecía andar sin rumbo por ella. Pero volvamos con el prota y los guardias, donde estos, entre risas, llamaban a Seiji a gritos. Obviamente el trato se fue al traste, y ahora Seiji se ocultaba por su vida. Una vida que lastimosamente parecía que iba a llegar a su final. El guardia entonces localiza a Seiji, y de un espadazo rompe el lugar donde se ocultaba. Seiji queda acorralado en una esquina, y pregunta a Lloyd el por qué le estaban haciendo eso. Y los guardias no podían reírse más de Seiji, ya que ellos mismos se lo dijeron antes. Su jefe estaba muy cabreado con él, y les dejó muy clarito a ambos que los quería bien muerto. Seiji estaba aterrado tirado en el suelo, y para rematar, Lloyd le dice que todo era culpa suya, por ser un huérfano sin padres que se metía en los asuntos de los demás. Así que Lloyd tan solo ataca a Seiji con su espada. Pero para sorpresa de Seiji, alguien saltó en su rescate, parando la espada de Lloyd con un martillo. Pero no era uno normal, sino uno hecho enteramente de piedra. Lloyd y Buck se molestan bastante por el atacante, ya que esa mazmorra era de su gremio, y nadie debería de estar por allí. Le preguntan varias veces al tipo quién era, pero él permaneció en silencio. Pero a la quinta vez que le preguntan, harto del chillerío, dice que tan solo es un herrero errante. Respuesta que dejó algo rotos a los guardias. Para asegurarse, Lloyd le pone su espada en el cuello y pregunta si hacía armas y ese tipo de cosas, a lo que el herrero responde que así era. Los herreros eran bastante valiosos en todo el mundo,
Así que Lloyd le pide que tan solo se marche de allí como si no hubiera visto nada. ¿Y si me niego?, responde el herrero bien firme. Pues obviamente lo matarían al igual que a Seiji. Y Lloyd ya se disponía a decapitar al herrero. Pero el herrero abrió su boca y de una mordida rompió la espada de Lloyd. Algo que obviamente deja a todos en shock. El herrero entonces dice que su espada sabía a basura. Y por darle de comer algo tan horrible, le parte la cara de un buen puñetazo. Uno tan fuerte que dejó al guardia tumbado en el acto. Buck toma distancia del herrero y le pregunta a qué gremio pertenecía, y que lo que estaba haciendo era como un acto de guerra entre gremios, así que no se iría de rositas cuando el líder Borg se enterase de todo. Pero entonces aparecieron otros dos personajes detrás de Buck, pillándolo totalmente desprevenido, algo que el herrero aprovechó para fugazmente acabar con él de un buen golpe. Seiji queda mudo ante la situación, y después de desvalijar y atar a una roca a los guardias, Seiji agradece a los desconocidos el haberlo salvado. Algo que estos agradecieron también, aunque el alto y rubio se creía que lo hizo todo él. En cualquier caso, el herrero se llamaba Mara, y viajaba de allí a allá reparando armas y ese tipo de cosas. El rubio se llamaba Feng, y la chica Mace, y debido a ciertas circunstancias estaban todos viajando juntos. Ellos entonces le dicen a Seiji que lo conocían de antes, y no era bueno ser tan conocido siendo tan pequeño, sobre todo si es sobre las piedras mágicas, ya que había mucha mala gente suelta por ahí. Mace entonces agarra la manga de Mara, y este recuerda que estaban haciendo algo muy urgente en la mazmorra, y debían seguir adelante, así que le pide a Seiji que tenga cuidado al salir. El grupo se marcha a toda velocidad, y Seiji intenta detenerlos, pero a ellos, con las gracias, ya les bastaba. Así que adiós. No, si no es eso, es que vais en dirección contraria. Algo que los dejó un poco rotos, y repasando su mapa se dieron cuenta que no tenían ni idea de dónde estaban. Al parecer, ya intentaron pasar la mazmorra como 9 veces, pero al final siempre acababan perdidos. Y todo era culpa de Feng, ya que se creía un héroe y su orientación siempre debía de ser la correcta. Seiji entonces se dirige a ellos, y les dice que él se sabe la mazmorra de memoria. Algo que era prácticamente imposible, y el grupo de Mara pregunta el cómo era posible. Y es que en realidad Seiji tenía en su poder un éter de dirección. Aunque claro, era una imitación, e incluso se podía ver que la piedra estaba pegada con pegamento por varios lugares. Por supuesto, el grupo de Mara se les ríe en la cara, pero Seiji asegura que funciona, y que ya llevó a varios grupos a su destino en la mazmorra. Además, Seiji explica que él solo toma las partes de las piedras que los demás tiran, y que aún funcionaba, así que juntando algunas partes se podía crear uno nuevo. Aún así, Mara dice que el éter de dirección era el éter más complicado de formular, y si ya son difíciles los que estaban bien, pues con uno medio roto no había nada que hacer. Pero Seiji se reafirmó, y aseguró que funcionaba. Y entonces de la nada la piedra se movió. Oportunidad que Seiji aprovechó para asegurar que su piedra sí que funcionaba. Y como allí todos son unos despreocupados, se llevan al niño al interior de la mazmorra. Aunque Lloyd los ve marcharse, y no parecía que tuvieran la intención de dejar las cosas así. Seiji y el grupo caminaron un poco por la mazmorra, hasta que llegaron a una especie de puerta con una cara. Y Seiji le dice a Mara que todos los grupos que llevó allí siempre bajaban por esa puerta. Y todos quedaron asombrados, ya que de verdad encontraron la entrada al siguiente piso. Y Mara seguía sin poder creérselo. La piedra del chico de verdad funcionaba. Y es que a la temprana edad que tenía Seiji, era imposible que éste pudiera crear piedras de maná. Pero aún así creó algo rudimentario que sí que funcionaba. Mara estaba sorprendido con la habilidad de Seiji, y sin miramientos le dice que poseía un gran potencial, y que si quería podía unírseles a su gremio. Una solicitud que Seiji agradece mucho, ya que de hecho aplicó en varios gremios, pero nunca lo aceptaban, algo que Mara no puede creerse. El caso es que Seiji tenía muchos conocimientos de piedras mágicas, y estaba ahorrando dinero para poder aprender creación de objetos. Y declara que su objetivo era convertirse en alguien como Edmond Dantes, un gran hacedor de piezas. Declaración que pareció dejar a todo el grupo muerto. Una reacción que Seiji no esperaba para nada,
ya que no era para tanto. Pero Mara, con su pelo encendido en llamas, parecía que estaba a punto de estallar. Y Fen tuvo que pedirle que se calmara, ya que Seiji tan solo era un niño pequeño que no sabía lo que decía. Pero Mara se le acerca a Seiji con un rostro de pocos amigos, y le advierte a Seiji que nunca vuelva a mencionar el nombre de Edmond Dantes frente a él, o lo pagaría caro. Y espera que con esas palabras se lo haya dejado bastante claro. Algo que parece que así era. Mara entonces pone su mano sobre el hombro de Seiji y se disculpa por ser tan rudo. Y que en realidad no tenía nada en contra de los creadores de objetos o algo parecido. Tan solo era con Edmond. Así que de verdad espera que no lo vuelva a nombrar. Y con todo claro, el grupo se dispone a seguir adelante, con Fen proclamando que vencerá a todos los enemigos que se encuentren. Pero en cuanto dio un paso, activó una trampa en la mazmorra, por lo que todo comenzó a temblar y no tenían ni idea de lo que iba a ocurrir. Mara entonces dice que van a hacer un pequeño cambio de planes. Pero en cuanto dice la primera palabra de su plan, el suelo bajo él y Seiji se hace pedazos. Estos caen por un agujero enorme. Y Mara no podía estar más cabreado con la situación, ya que ahora quedaron separados en dos grupos. Seiji entonces le dice a Mara que use su martillo mágico para agrandarlo y salir de allí. Y efectivamente ese martillo era mágico, y se llamaba Tabasco, pero su crecimiento no era infinito, así que no podía sacarlos de aquel hoyo. Además, observando el inestable agujero, si lo intentaran escalar, seguro acababan bajo un montón de piedras. Sin duda cayeron bastante hondo, y a Fen y Mace les costará bastante llegar a ellos. Pero sin tiempo a preguntarse por nada, un rayo cayó justo detrás de ellos. Esto sorprendió a Seiji, pero sin tiempo a ello, un rayo fue directo hacia él, aunque era más bien una extraña sombra que comenzó a rodear a Seiji. Él, por supuesto, quedó aterrado por lo que ocurría, y pide ayuda a Mara. Nada, tranquilo, no pasa nada, dice Mara. Y Mara presenta a su sombra como Bergamot. Sí, Bergamot. Y era otro mago del gremio de Mara. El caso es que él dormía en la sombra de Mara, pero con la caída se asustó y la lió gorda. En cualquier caso, ya estaban cerca de su objetivo, y cuando lleguen a él, por fin podrá terminar su trabajo. Y es que ellos estaban allí para recolectar una piedra mágica. Mara entonces le pide a Seiji que lo escuche atentamente. Y es que en los últimos años las zonas de sequía y hambruna no paraban de crecer. Y él y su gremio investigaron la causa de ello. Y lo que todas las zonas tenían en común era un extraño brillo violeta que había en el cielo. Una luz violeta que emanaba de mazmorras que aparecían de la nada. Y en su interior unas enormes piedras mágicas que absorbían todo el maná a su alrededor. A esas extrañas piedras ellos las llaman aronía. Seiji entonces pregunta si acaso esa piedra es el causante de los malos de su pueblo. Pero ya no tenía tiempo para charlas, ya que debían darse prisa en acabar con ella, o ésta acabaría explotando y arrasaría con kilómetros de territorio. Y ahora volvemos con Fen y Mace, que corrían por la mazmorra como locos activando todas las trampas posibles. Aunque parece que se pasaron bastante de la raya, y toda la mazmorra estaba temblando a lo loco. Así que la situación era bastante grave, ya que seguramente Aronía estaba por explotar. Pero Mara y Bergamot podían encargarse solos de la piedra, así que ellos tan solo tenían que escapar de la derrumbe. Pero saliendo se dan cuenta que los guardias que atraparon escaparon y ya no estaban. Pero con todo el derrumbe que estaba ocurriendo, seguro que tan solo se fueron de allí, así que no le dan más vueltas. Y como Mace veía que Fen era muy lento, le pide permiso para tomarlo. Fen no se lo da, pero Mace igual lo agarra del cinturón y sale disparada volando a la salida. Y era rápida de verdad, ya que no solo iba a toda velocidad, sino que evadía cada roca que caía con gran destreza. Aunque Fen, que iba de paquete, se comía más de un golpe. Pero al final consiguieron salir de la mazmorra. Algunos mejor que otros, pero a salvos al fin y al cabo. Y Fen no se molesta porque le dieran una golpiza en la huida. Pero sí que se cabrea porque Mace no le dejara hacer pose de héroe mientras estaba volando. En cualquier caso, la cosa no pintaba bien, ya que era la primera vez que veían un brillo tan intenso de una aronía. Así que si explotaba,
daba igual cuánto corren. La explosión simplemente los atrapará de lleno. Y volvemos con Mara y Seiji, donde este último seguía flipando por enterarse de la explosión. La energía que expulsaba la piedra era fuerte e intensa, y Seiji no parecía que pudiera aguantar mucho en aquella situación. Así que Mara le pide a Bergamot que vaya a protegerlo. Pero este se niega, ya que precisamente ese era el peor momento para hacerlo, ya que sin Mace o Fen tendrán que desactivar la piedra ellos dos solos. Sin duda, la situación de Seiji era una pena, pero su trabajo era más importante que él. Y por supuesto, la promesa que se hicieron entre ambos. Y le advierte muy seriamente a Mara que si por un solo segundo veía que la misión iba a fracasar, no dudará ni un instante en matar a Seiji. Pero Mara se agarra a los machos y le grita a Bergamot que se deje de tonterías y vaya a proteger a Seiji. Y Bergamot en silencio tiene que resignarse. La sombra entonces se separa de Mara y este sale disparado hacia la piedra mágica. Bergamot entonces se dirigió a Seiji y con su poder mete a Seiji en una especie de burbuja protectora. Mara consigue llegar a la piedra mágica y activando su martillo mágico Tabasco, junto a sus técnicas de fundición de llamas, y agarrando la piedra con unos alicates, comienza a martillear la piedra, haciendo que cayeran enormes rayos por cada golpe que Mara hacía. Seiji estaba flipando con Mara, ya que desde luego esos golpes no eran nada normales. Bergamot entonces le pide a Seiji que se calme, y este, al hacerlo, se da cuenta de que lo cubría una niebla negra. Ese era el método de defensa de la piedra mágica, al verse en peligro, el grafito, por lo que debía evitar tocarla a toda costa. Seiji entonces pregunta por Mara, ya que él lo estaba tocando, pero Bergamot le explica que él no era un humano corriente. Así que por ahora no debía de preocuparse por él. Pero al saber eso, Seiji no puede evitar preguntarse quién era Mara en realidad. Mara, por su parte, siguió golpeando la piedra sin descanso. Pero había algo raro, ya que era la primera vez que no podía reprimir una piedra mágica. De hecho, podía sentir perfectamente cómo la piedra mágica lo rechazaba por completo. La piedra lo repudió tanto que incluso Mara casi sale volando hacia atrás. Y viéndose en esa situación, creían que poco podían hacer, y estaban casi perdiendo las esperanzas. Y Seiji ya se estaba esperando lo peor. Sus amigos, su pueblo entero, todo estaba por estallar por los aires. Así que él debía detenerlo a como dé lugar. Y armándose de valor, Seiji simplemente salió disparado de su burbuja, para recoger las tenazas de Mara. Él las agarra con todas sus fuerzas, y las utiliza para controlar el poder de la piedra mágica. Esto deja loquísimo a Mara, y sin perder un segundo, Seiji le pide a Mara que golpee la piedra. Pero esa no parecía ser una opción, ya que si lo hacía, él será reducido a cenizas. Aunque Bergamot le dice a Mara que aproveche la situación, ya que el chico ya se expuso al miasma, y no había nada que hacer con él. De hecho, se podía ver cómo el maná oscuro de la piedra comenzaba a mutar a Seiji. Por lo que si no acababan rápido con el trabajo, Seiji al final se convertiría en un demonio completo. Seiji entonces recuerda los peores momentos de su vida, cuando alguien llamado Sage lo dejó abandonado. Además de eso, todo el mundo se reía de él por ser un huérfano con sueños imposibles. Daba igual cuánto se esforzara, la gente simplemente lo trataba como una piedra. Incluso estuvo a punto de morir miserablemente tan solo por querer seguir su sueño. Todos esos recuerdos atormentaban al pequeño Seiji, pero él gritó muy fuerte y claro que esa piedra no lo poseerá, y en un instante volvió a su estado normal, sorprendiendo a Bergamot y Mara. Estos no podían creer lo que estaban viendo, pero el miasma de la piedra estaba atravesando a Seiji como si nada. Esa escenita encendió el espíritu de lucha de Mara, que se dispone a finalizar el trabajo. Y para ello activa su martillo mágico Tabasco, haciéndolo crecer hasta que se hizo tan grande como él mismo. Y dirigiéndose a Seiji, se da cuenta que nunca le preguntó el nombre, así que se lo pregunta. Y por algún motivo, Seiji se presenta como Sage, así que lo llamaremos así a partir de ahora. Un nombre que Mara no olvidará, ya que el miasma atraviesa a un humano como si nada no era para nada normal. Así que prepara su martillo para golpear la piedra,
y espera que Sage esté preparado para el golpe. Mara alza su martillo y grita que lo dará todo, y espera no llevarse a Sage por delante. Y Sage, sin miedo en su rostro, tan solo se preparó para recibir el golpe. Pero no estaba nada preparado para lo que se le venía encima, ya que el martillo de Mara caía sobre la piedra mágica como si de un meteorito se tratase. Y más o menos fue lo que cayó sobre la piedra, ya que la explosión causada por el martillo arrasó con todo alrededor de la zona. Incluso parecía que Mara y Sage iban a ser desintegrados por la explosión. Por suerte, Sage tan solo apareció un poco chamuscado, pero aún podía mantenerse en pie, y no podía creerse que de verdad ayudó en algo, aunque aquello fue bastante demasiado para él, así que iba a visitar el suelo un buen rato. Pero Mara acudió al rescate, y con cuidado lo salvó de la caída. Sage quedó desmayado, pero sin duda lo que hizo fue asombroso. Y estando ya en el exterior de la mazmorra, Fen usaba un palo para despertar a Sage, hasta que éste despertó de golpe y preguntó qué estaba pasando. Obviamente no pasaba nada, y todo pasó, así que todo estaba bien. Incluso Mara ya estaba preparándose algo de comer bien despreocupado. Algo que Sage no puede creerse, ya que casi mueren hace tan solo 5 minutos. Pero así era el gremio de Mara. La comida iba por delante de todo. Aunque esa comida parecía ser un poco fuerte para Sage. Y era normal, ya que Mara vaciaba una botella entera de chile en polvo en cada plato de comida. Pero no seas tímido y come, dice Fen. Y no, si hambre tenía el chaval, lo que no podía era comérselo. Pero alguien debía comérselo, ya que la comida no se tira. Y si no le ayudaban a Fen a comérselo todo, él tendría que comérselo. Así que este, para quitarse de en medio, decide que irá por madera para algunos días, y tardará varias horas en volver. Pero estando ya alejado del grupo y cortando leña, una enorme sombra se posó sobre él. Pero volviendo a Mara, este le decía a Sage que su aldea ahora debería de estar bien, y en poco tiempo seguro que vuelve todo a la normalidad. Pero lo importante ahora es qué es lo que pensaba hacer Sage a partir de ahora, ya que era muy débil como para poder defenderse solo, y si se quedaba en la aldea, los del gremio de los lobos volverán a por él. Mara, por su parte, dice que él seguirá viajando buscando más aronías, para así destruirlas. Y Sage se queda en silencio sin saber qué decir. Mara entonces piensa en todo lo que hizo Sage para ayudarlos, y estaba a punto de ofrecerle algo a Sage. Pero de la nada vemos a Fen saliendo disparado por los aires, cayendo de espaldas fuertemente contra un árbol, y entonces una siniestra figura emerge de entre los árboles. El tipo era enorme, y con claro rostro de disgusto pregunta al grupo de Mara si fueron ellos los que pasaron por su mazmorra sin permiso. Además, iban acompañados de Lloyd y Buck, que todavía desnudos señalaban al grupo como los responsables de todo. Y no estaban solos, sino que poco a poco emergieron mercenarios de todos lados, dejando a nuestro grupo totalmente rodeado y sin escapatoria. Pero Mara tan solo se ríe a carcajadas de la situación, y dice que será un placer volver a partirles la cara. Todos quedaron en silencio, y a Bol se le hincharon las venas por esa respuesta. Una imagen que aterró a Sage, ya que sabía de sobra que Volk era una bestia. Aún así, mirando a Mara, este tan solo tenía una sonrisa para su enemigo. Bol entonces pregunta por el gremio de Mara, para dejar las cosas claras desde el principio. Y Mara responde que él es el líder del gremio Pimienta Roja, y se dedican a destruir mazmorras peligrosas por todo el mundo. Y Bol le dice que su mazmorra estaba perfectamente, y aunque no lo estuviera, no tenían permiso para entrar y arrasar con ella sin más. Sage entonces le pide a Mara intentar hablar bien con Volk, ya que de verdad que él era muy fuerte, y no solo de boquilla, además estaban rodeados por todos sus hombres. Pero Mara se ríe aún más por eso, ya que su grupo es tan importante que todos los rivales fueron a por ellos a verlos, así que no podían defraudar las expectativas. Y con su martillo en alto exige que corra la sangre de una maldita vez. Esto deja en shock a Sage, pero Fen, al escuchar fiesta, saca sus 2 hachas y grita ¡guerra! Fen parecía bastante emocionado por la batalla, ya que de hecho hacía bastante tiempo que no peleaban contra nadie. Y eso estaba mal. Pero Mara le dice que guarde sus hachas,
y que tan solo utilice sus puños. Feng tira sus hachas al momento, y gritando que un héroe no necesita armas, carga contra el gremio de los lobos. Uno de los malos se dispuso a bloquear a Feng, y con su espada en alto ya iba a cortarlo en dos. Pero la espada del malo, al tocar el cuello de Feng, simplemente se rompió en pedazos, dejando obviamente al resto del gremio con sudores gordos. Pero el combate seguía, y Feng dejó KO al tipo malo de tan solo un puñetazo. Otro entonces sorprendió a Feng por detrás, pero al igual que la espada de antes, en cuanto tocó a Feng, su arma se hizo añicos. Todos se quedan sorprendidos por Feng, ya que no tenían forma de hacerle daño. Incluso Sage está sorprendido, pero Mara le dice que en realidad eso no es nada. Volk entonces manda a todos sus hombres a la carga, y estos en manada obedecen, cargando con todo contra Feng. Pobres villanos de pacotilla, piensa Feng, que tan solo quedándose quieto destruyó todas las armas de sus enemigos. Y después de eso era su turno de repartir estopa, y como una bestia agarraba a 2 o 3 en cada mano para luego aplastarlos sin piedad contra el suelo. Feng parecía una auténtica bestia, y nada parecía poder pararlo. Pero seguía siendo humano después de todo. Y cuando estuvo lo suficientemente rodeado, los malos lo dominaron por completo. Es mi turno entonces, dice Mace, que de unos agujeros en sus manos comienza a levantar el aire, hasta que creó con ellas poderosas ráfagas de viento que hacía saltar por los aires a todos los malos. Sin duda parecía tan solo viento, pero el tamaño de las rocas que levantaba con ello para nada era normal. Mace entonces hizo saltar toda la zona por los aires con su técnica, pero los malos aguantaron el golpe, ya que poseían un poderoso escudo mágico. Ese escudo poseía magia especial de defensa, y mientras lo tuviera, Mace no podría llegar a ellos. Pero una piedra bien gorda le dio en la cabeza por detrás. Y es que Mace podía manipular los objetos de cierta forma especial, y una barrera frontal no podría pararla. Además, mientras todos estaban luchando contra Feng, ella aprovechó para cubrir el cielo con pesadas rocas y demás objetos pesados. Una imagen que por supuesto aterró a todos los malos. Pero no había piedad para ellos. Así que Mace cubrió el escenario con una lluvia meteórica de piedras. Aunque Mace no era de las que controlaba bien, y Sage y Mara estaban recibiendo los golpes igual que los malos. Ella entonces para su magia al darse cuenta de eso, y le pide a Mara que termine de una vez. Lloyd estaba flipando por el poder del gremio Pimienta Roja. Pero no tenían que preocuparse. Después de todo tenían a Volk, que era súper poderoso. Pero fíjense bien, señores. Este es el rostro de una persona que se pasó de listo y ahora se da cuenta que va a pagar por todas sus tonterías. Mara entonces encara a Volk, haciendo que Lloyd directamente saliera corriendo. Y Mara les pregunta a qué venía tanta historia con la mazmorra. Después de todo, estaba completamente vacía. No había monstruos ni tesoros. Así que Mara se pregunta si acaso el gremio de los lobos sabía que aquella mazmorra estaba arrasando con la zona. Y aun sabiéndolo, decidieron sacar provecho y dejarla como estaba. Y no contentos con eso, además explotaban a los aldeanos. Así que Mara llega a la conclusión que como mínimo Volk debía de saber de la existencia de las aronías. Algo que por la reacción de Volk parecía que así era. Y entonces de la nada, el suelo comenzó a brillar. Era un hechizo de Volk, realizado por un guantelete mágico especial que poseía. La magia era robo, y literal podía robarte hasta la fuerza del cuerpo, por lo que los músculos de Volk crecieron bastante. Por supuesto, no podía absorber fuerza infinita, o reventaría, pero debía intentarlo contra Mara o sería el fin. Ya que si cierta persona se llega a enterar de que Mara y su grupo lo saben todo, le caería algo mucho peor que la muerte. Mara entonces le pide a Volk que terminara de una vez con esa magia, ya que en realidad le estaba dando bastante dolor de estómago. Y también le dice a Volk que no le pegaría si le contaba todo lo que sabía sobre las aronías. Pero Volk no iba a contestar, y en su lugar cargó de frente contra Mara. Pues nada, martillazo directo en el cráneo, loco. Uno tan fuerte que hundió a Volk por completo varios metros bajo el suelo, dejándolo obviamente KO en el acto, y dejando a Mara como el claro vencedor, aunque hubiera preferido que Volk le respondiera sus preguntas.
Y ahora viajamos un tiempo atrás, cuando Volk era un don nadie e incluso se planteaba el buscar trabajo y dejar la lucha. Pero entonces un tipo siniestro se le acercó a él, y él estaba allí para ofrecerle un trabajo a Volk, uno que no podía rechazar. Lo único que tenía que hacer era dejar aquel cofre con una gema dentro en una mazmorra, y protegerla para que nadie fuera. Sin duda, era un trato demasiado bueno como para él negarse, así que junto a su gremio aceptaron el trabajo. Y explicándole eso a Mara, Volk jura que es todo lo que sabe sobre la piedra mágica. Pero Mara levanta su martillo esperando algo más. Y aunque Mara golpeó varias veces a Volk, parece que este de verdad no sabía nada más. Así que Mara y su grupo se desilusionan un poco. Sage entonces aparece por detrás, llamando a Mara. Y como él pidió, Sage reunió a toda la gente del pueblo. Sage entonces le dice a todos que el gremio de Mara destruyó la mazmorra, y además el líder del gremio de los lobos. Así que todo el maná que estaba siendo robado de sus tierras, por fin volvería, y podrían reconstruirlo todo. Algo que pone a todo el pueblo eufórico, y ya querían prepararse para hacer las siembras. Lo malo era la distribución del éter, ya que en cuanto éste empieza a fluir, al estar las cosas tan mal por allí, habrán muchas peleas. Y para eso, Mara tenía una solución. Después de todo, él era un herrero mágico, y podía crear algo para el pueblo que les sirva de ayuda. Mara entonces llama a Bergamot, y este saca un yunque de su sombra. Aunque no solo apareció un yunque, sino una magnífica forja al completo, con sus edificios y todo. Esto por supuesto dejó locos a todos los del pueblo, ya que Mara literal se sacó un edificio del bolsillo. Mara entonces comenzó a escupir fuego para encender las llamas de la forja, y mientras tanto Feng cortaba leña como un loco para ella. Mace, por su parte, usaba su magia de viento en el interior del horno, y con ella aumentaba las llamas. Pero no nos olvidamos de algo importante, de las tenazas, unas que Mara entregó a Sage. Y Mara le dice que su sueño era hacerse creador de objetos, así que ayudarlo en la forja le sería muy útil. Y despreocupadamente le dice a Sage que no tenga miedo, ya que van a hacer algo normal, y nada loco como en la mazmorra. Tan solo tenía que agarrar bien las tenazas y él le irá enseñando algunas cosas. Algo que emocionó mucho a Sage. La luz de la forja iluminaba la noche, y el martilleo de Mara resonaba por todo el lugar. Y mientras lo hacía, le iba explicando a Sage cómo debía de agarrar las piedras, o cómo colocarlas de forma correcta. Y así entre los dos martillearon y martillearon. Mace, por su parte, tenía que quedarse cerca para mantener las llamas. Y por otro lado, Feng observaba la hermosa noche, con un inesperado visitante. Pero en cuanto se dieron cuenta de la presencia del otro, el único idioma posible entre ambos era el de los puños. Y así transcurrió la noche. Una hermosa y tranquila noche. Y ya pasando al día siguiente, en el centro del pueblo apareció un extraño palo clavado en el suelo. Y Mara explica que era justo lo que parecía, una simple estaca, pero hecha con éter, claro. Mara repartió unas cuantas estacas por todo el lugar, y con fuertes golpes las clavó en el suelo, haciendo que de repente todo el páramo comenzara a brillar verde. Al principio todos se asustaron, pero no había duda de nada. Eso era éter deslizante, un maná especialmente fuerte para la regeneración y el cultivo. Al parecer, el gremio de los lobos robaba todo ese maná con varios artefactos, además de con la mazmorra, y luego lo vendían a altos precios. Por suerte, usando unas estacas de cobre y éter, podían hacer que lo restante saliera a flote, y eso les ayudará mientras el éter natural iba llegando poco a poco. Además, como pusieron muchas estacas, el maná se repartirá de forma equilibrada por todo el campo, así todo el mundo tendrá unas buenas cosechas. Esto, por supuesto, no podía tener más contentos a los del pueblo, y todos les dan las gracias a Mara. Aunque Feng dice que en realidad lo hizo todo él, en las sombras, claro. Entonces, el líder de la aldea queda en silencio por un momento. Y le costaba mucho decir lo que iba a decir, pero debía pedirle un favor más a Mara. Y es que se llevara al huérfano con él. Sin duda, Sage tenía muchísimo talento, y el que se pudriera en aquella aldea sería una lástima enorme. Así que le pide a Mara que al menos lo llevase hasta el reino de Martelia.
donde podría realizar un examen para ingresar en gremios legales. Mara no sabe qué responder al principio, pero mirando atrás, sin duda, Sage tenía un potencial muy grande dentro de él. Así que Mara dice que estaba bien, llevarán a Sage al examen de los gremios en Martilia, ya que les pillaba de camino. En realidad no, dice Feng, y Mara lo calla por bocazas. Así que ahora todo dependía de la decisión de Sage. Podía quedarse allí en la aldea y ser granjero, o irse con ellos y quizás vivir una buena aventura. Eso sí, Mara le dice a Sage que el mundo estaba repleto de piedras mágicas extrañas, y de todo tipo, y él podría enseñarle a cómo usarlas. Así que formalmente Mara le pide a Sage que se les una a su gremio, algo que pone muy contento a Feng, ya que hasta ahora él era el novato. Sage, por supuesto, no se lo piensa ni un segundo, y acepta con gusto ser el aprendiz herrero de Mara. Y con todo claro, el grupo no tardó en despedirse de la aldea. Incluso Feng se despidió de su amigo oso. Y con gran alegría, Sage sale corriendo tras Mara y el resto, ya que su nueva aventura estaba por comenzar, como un nuevo miembro del gremio Pimienta Roja. Pasaron varios días desde que el grupo se fue de la aldea, y no tardaron mucho en comenzar a pasarlo mal, ya que desde la aldea de Sage no se cruzaron con ninguna otra aldea. Y no solo parecía que iban sin rumbo, sino que aunque encontraran donde comer, no tenían ni una triste moneda. Feng pregunta qué pasó con el dinero de los ladrones, pero ese dinero no era de ellos, así que Mara se lo dio a los aldeanos. Así que como último recurso, Mara le pide a Bergamot que haga algo con su magia. Pero este ni se molesta en responder a Mara, lo que lo cabreó de sobremanera y comenzó a golpear su propia sombra. Pero en venganza, Bergamot agarró la coleta de Mara, y de un tirón lo estampó de espaldas contra el suelo. Y así permaneció un buen rato Mara, dándose de leches en el suelo contra su propia sombra. Mace entonces observa a lo lejos entre los árboles, y cree que más adelante estaba ocurriendo algo grande. Ella sale corriendo primero, y el resto del grupo sale detrás de ella siguiéndola, hasta que al final encontraron lo que buscaban: un jabalí huyendo y velociraptores detrás de él. Y lo que ocurría es que se estaba produciendo una persecución por la vida de una chica, que iba montada sobre un enorme jabalí. La chica se veía bastante bien en apuros, y Mara se sorprende bastante de ver esos lagartos allí, ya que parece que no deberían de estar en aquella zona. Pero eso daba igual, dice Sage, ya que la chica perseguida estaba por morir. Aunque Mara lo duda mucho, ya que el jabalí que ella montaba era una raza especial de jabalí, y muy famosa entre los aventureros, un cerdo de montaña Mau. Y es que a pesar de tener piernas muy cortas, eran muy veloces y con una alta resistencia, por lo que era una montura bastante codiciada entre los aventureros, por no decir que estaba riquísimo en barbacoa. Entonces uno de los lagartos que perseguía a la chica ve algo caer del cielo a toda velocidad. Era Mara junto a su martillo crecido, que cayó en el centro de toda la oleada de lagartos, haciendo que la mayoría salieran disparados por los aires. La chica no sabía qué estaba ocurriendo, pero al mirar hacia atrás vio a Mara rodeado por todos los lagartos. Y es que Mara tenía la intención de salvar a la chica para que luego ella le deje comerse al jabalí. Los lagartos entonces entran en acción, aunque poco podían hacer contra la velocidad de Mara, que evadía cada golpe que le hacían, y devolvía otro 1000 veces más fuerte. Casi como un rayo, Mara destrozaba lagartos de 5 en 5. Pero por algún motivo, la chica no estaba contenta, y lo que Mara estaba haciendo para nada era bueno. El caso es que todos los lagartos rodean a Mara con clara intención de zampárselo, algo que Mara, haciendo crecer aún más su martillo, no estaba dispuesto a dejar que ocurriese. Los lagartos entonces cargaron contra Mara en manada, y Mara se prepara con su martillo para recibirlos a todos, con un poderoso golpe en el suelo, uno que hizo estallar llamas tan potentes como las de un horno de forja. La mayoría de los lagartos quedaron bien crujientes, y los que vieron a los calcinados se dieron a la fuga con la cola entre las piernas, algo que molestó a Mara, ya que no mató ni a la mitad y ya todos salían corriendo. Mara entonces se acerca a la chica sobre el jabalí, y lo primero que le dice es que le debe una buena comida por la salvada. Pero la chica comenzó a gritar como pura histérica,
y le dice a Mara que todo estaba controlado y había arruinado su plan, dejando esto obviamente bastante roto a Mara. La chica entonces grita que la operación fue un fracaso, y de entre los árboles emergieron algunos otros personajes, unos que estaban a apenas 5 metros del grupo de Mara. El caso es que ellos se ponían de carnada para dirigir a los lagartos hacia el cañón, pero después de que Mara los atacara, duda de que el plan vuelva a funcionar. Yo solo quería ayudar, mujer. No tendrás algo de comer, ¿no? Aunque diciéndole tenía su mirada bien clavada en el jabalí de la chica. Así que ésta le deja claro que su jabalí no era para comer. Entonces habla un compañero suyo, llamado Josen, y era el explorador del grupo, y dice que la tribu de Tora, la chica, adoraba especialmente a los cerdos. El caso es que ellos estaban haciendo limpieza en una mazmorra cercana, y el grupo de Mara les fastidió el plan. Mara pregunta por el nombre de la mazmorra, y él responde que era la mazmorra Eligere, una bastante peligrosa de nivel 3. El caso es que ellos contrataron a un grupo llamado Gremio de los Lobos. Pero por algún motivo ellos dejaron de ir a las misiones, y ahora tenían un gran problema de personal. Y es por eso que Tora, la saqueadora, estuviera haciendo de cebo para sacar a los monstruos de la mazmorra. Pero espera un momento, dice Sage. ¿Acaso pensaban limpiar una mazmorra con tan solo 4 personas? Y es que, aunque no lo parecía, tenían a alguien muy fuerte entre ellos. Y él era Gilbert Stannis, el líder del grupo. Esto parece que impresiona a Mace. Y Mara pregunta si acaso ese tipo era famoso o algo. Pregunta que Sage no puede creerse, ya que él era Gilbert el Perforador, un maestro en las mazmorras de nivel 4. Además, pertenecía a los saqueadores de Galvatros, un nombre que a Mara le suena de algo, pero no sabe de qué. El caso es que Gilbert le dice al grupo de Mara que se veían como un grupo bien fuerte, pero Mara dice que en realidad no, y que de hecho todos son herreros. Herreros o no, el caso es que se veían bien fuertes, así que Josen les propone el contratarlos para limpiar la mazmorra. Y es que ellos escucharon que Mara y su grupo les gustaría poder moverse más rápidamente, así que si aceptaban el trato, les proporcionaría algo que los ayudara, y además la mitad de lo que haya en la mazmorra. ¿Y el cerdo cuándo se come?, pregunta Fen. Pero basta de tonterías y organicemos un plan. Y al día siguiente, el grupo ya tenía los lagartos a la vista. Entonces nos explican que Eligere no era un jefe por lo general muy fuerte, pero estaba clasificado como nivel 3 por su habilidad pasiva, Grito Sangriento, una habilidad muy molesta que usaba cuando éste era atacado. Sus gritos nublaban la mente de todos los lagartos a su alrededor, haciendo que estos entraran en modo berserker y tan solo pensaran en defender a su reina a coste suyo. La habilidad era mucho más molesta de lo que parecía, y para eso estaban intentando alejar tantos lagartos de la reina como pudieran. Pero ese plan ya se fastidió, así que Mara piensa que tan solo deberían de entrar por la puerta grande y arrasar con todo de frente. Pero tampoco era una opción, ya que si Eligere detectaba intrusos en su mazmorra, ella cavaría un agujero muy hondo y se quedaría allí escondida. Pero pues tampoco es que les quedara de otra, así que se dividirán en 2 grupos y cargarán contra los lagartos. Es ahí donde entran Mara y Gilbert cargando contra todos los lagartos desde el cielo. El primero en golpear fue Mara, que usando la pirometalurgia embulló su martillo de fuego, y con él calcinó los primeros lagartos que se le acercaron. Mara no se detuvo ahí, y golpeando el suelo con su martillo, hizo que el suelo bajo los lagartos saltara por los aires, eliminando así una buena cantidad. Sin duda, Mara sabía lo que hacía, y el resto del grupo apenas tenía que hacer nada. Pero aún así, era pronto como para confiarse. Entonces, uno de los lagartos casi choca con Sage, y este reaccionó de la peor manera posible, lo que le dejó claro a Mara que era demasiado pronto para meter a Sage en una mazmorra. Sin embargo, Gilbert, que lo seguía de cerca, parecía saber muy bien lo que estaba haciendo. Pero la noche anterior, Mara dijo que Sage era demasiado pequeño para ir a la mazmorra, y por eso se quedaría en el campamento vigilando. Eso hizo discutir al otro grupo, y les dijeron al grupo de Mara que no podía ser,
y que todos debían de ir a la mazmorra. Mara deja claro que Sage tan solo es un niño sin poderes, pero Gilbert es firme. Después de todo se acaban de conocer, y el grupo de Mara podría intentar jugársela. Después de todo, Gilbert era un explorador de nivel 4, y estaba harto de ver grupos que tan solo van detrás de su espada para robársela. La espada se llamaba Sailfish, y tenía el poder de cortar a través de todo lo que tocara. Por eso mismo, el grupo de Gilbert no se fiaba de absolutamente nadie, y hasta que Mara y los suyos no demostraran ser ladrones, tendrán que hacer las cosas a su manera. Y si no les gustaba el trato, pues cada uno a su casa y no pasaba nada. Claro que ellos también entendían que Sage era un niño, así que le cargan a Isitra, la maga del grupo, protegerlo en la mazmorra. Mara entonces pregunta a Sage qué quería hacer. Después de todo, era su seguridad. Pero obviamente que él iba a ir. Después de todo, él también es miembro del gremio Pimienta Roja. Además, él le debía mucho a Mara, que le salvó la vida más de una vez. Y además, ayudó a reconstruir su pueblo. Así que como mínimo, él debería de hacerse lo suficientemente fuerte como para no ser una carga para él. Y para ello, lo primero era aumentar su fuerza física. Así que se tomó aquella carrera con los lagartos como un entrenamiento, y puso mucha dedicación en cada movimiento que hacía. Algo de lo que Fen se da cuenta, y felicita a Sage por su esfuerzo. El lagarto de mi espalda es un nuevo amigo, dice Fen. No te preocupes por él. El caso es que ya casi estaban en la mazmorra, y aún lo seguían un montón de lagartos. Mara entonces es el primero en entrar a la cueva, pero lo que vio lo dejó un poco sorprendido, ya que la cantidad de lagartos que había en aquella cueva era insana, una cantidad que incluso abrumaba al propio Mara. Sin duda, esa cantidad de bichos era bastante molesta, pero nada de lo que él no pudiera encargarse al fin y al cabo. Pero de repente y sin previo aviso, Gilbert ataca por la espalda a Mara, aunque él pudo esquivarlo por los pelos. En realidad no atacaba a Mara, sino que era demasiado impaciente y quería reventar lagartos lo más rápido posible. Una actitud que cabreó a Mara, que le pregunta de qué diablos iba. Pues él a lo que iba era lo suyo, obviamente, y tan solo cortaba lagartos a diestro y siniestro. Sin duda, la espada de Gilbert era una locura, ya que con un solo corte partía a la mitad cientos de lagartos. Y entonces llega el resto del grupo. Pero tan solo se encontraron con la batalla ya acabada, por Gilbert, claro, y con Mara bastante molesto por no haber hecho nada. Gilbert entonces llama a Josen y le pide que se encargue del resto de lagartos de la zona, mientras él y Mara se encargarán de derrotar al jefe. El plan parecía razonable, y mientras Gilbert y Mara se internaban en la mazmorra, el resto del grupo se quedó a cubrirlos. Y Citra entonces grita como una histérica, y fue para lanzar un éter mágico por la zona. Estos se clavaron en las paredes, y con ellas rodeando la zona, Citra creó una barrera que los cubrió a ella y a Sage. Algo que estaba perfecto, ya que así Josen podrá darlo todo. Y como un rayo comenzó su masacre, aplastando lagartos como si nada contra el suelo. Él entonces avisa al resto del grupo que Mara y Gilbert iban a pelear contra el jefe, así que todos los lagartos allí iban a entrar en modo berserker. Algo que iba a ser muy divertido, dice Thor a lomos de su jabalí. El caso es que debían de bloquear el camino tras Sage y Citra como fuera. Así Gilbert y Mara podrán luchar en condiciones contra el jefe. Pero Mara no estaba muy convencido con el plan, ya que sentía que algo iba muy mal con Gilbert. Pero volviendo al grupo, Fem parecía bastante motivado. Después de todo, tan solo tenían que reventar todo lo que se les acercara. Así que grita que piensa acabar con todos los lagartos antes de que Mara venciera al jefe. Y ver a Fem reventar bichos como si nada tranquilizó mucho a Tora, ya que pensaba que tan solo Mara sabía luchar. Por supuesto, ella no podía quedarse atrás en la lucha, y usando habilidades de montura, carga a la bestia contra los lagartos. Unos que obviamente no podían bloquear la enorme masa del jabalí, unido a un hechizo potenciador. Y después de la carga, era el turno de Tora, que con ágiles movimientos creó una intensa lluvia de flechas que se cebó con los lagartos.
Y menos mal que Fen es de acero, si no, ya estaría acabado. Por otro lado, Sage e Isitra observaban la batalla desde la distancia. Y Sage, mirando hacia atrás, espera que Mara no tenga problemas y salga sin un rasguño de la cueva. Y ahora vemos al lagarto jefe de la mazmorra, que acaba de darse cuenta de que había follón fuera. Así que comienza a cavar un hoyo para quitarse de en medio. Pero era demasiado tarde para eso, ya que un martillo volador se dirigió directo a su cara. Por suerte el lagarto esquivó el martillo, pero Mara carga contra él desde atrás. Por supuesto, Mara no iba a dejar que ese lagarto se escapara a ningún lado. Y el jefe, al verse ya acorralado, atacó a Mara con un cuchillo. Pero Mara lo esquivó deslizándose por el suelo, hasta llegar a su martillo y recuperarlo. Mara entonces lo hizo crecer y se preparó para darle un buen golpe al jefe. Mara y el lagarto cargaron de frente con todo. Pero un fugaz destello se vio entre las sombras. Era la espada de Gilbert, que le voló la cabeza al lagarto como si nada, y arrojó a un lado a Mara. Gilbert entonces sale de entre las sombras, y agradece a Mara por su trabajo, ya que si el jefe llega a ocultarse, nunca lo hubiera encontrado. Pero en fin, ya todo había acabado, y como prometió Gilbert, repartirán todo el botín con el grupo. Mara, por su parte, tan solo se queda en silencio mirando a Gilbert, aún tirado en el suelo. Mirada que no le gusta ni un pelo a Gilbert. Pero en fin, la misión había acabado, y cuanto antes se repartan el botín, antes se separarán. Aunque Mara no piensa igual. Y agarrando con fuerza su martillo, le grita alto a Gilbert, para con un rostro bien serio preguntarle qué demonios estaba pensando, ya que claramente lo atacó ya varias veces. Y eso lo tenía claro con el último ataque, ya que si no lo llegaba a esquivar, seguramente estaría fiambre como el lagarto. ¡Ja! Maldito bastardo, dice Gilbert. Y al instante tenía su espada dispuesto a dejar tuerto a Mara. Por suerte, él esquivó el fatídico ataque, pero ya le dejó claro a Mara que ese tipo intentaba matarlo. Algo que por supuesto no iba a ocurrir, y Mara golpea al suelo para lanzarle piedras a Gilbert. El ataque fue bastante ardiente, y parecía que golpeó a Gilbert de lleno. Mara entonces pregunta a Gilbert si acaso los quería matar tan solo para no compartir el botín, y si era así, ya tenía que ser miserable para eso. Una razón de la cual Gilbert se ríe, ya que no podía estar más lejos de la realidad. Y es que en realidad Gilbert quería luchar contra Mara en cuanto lo vio por primera vez. Y cuando el humo del ataque de Mara se disipó, se vio a Gilbert rodeado completamente por su espada. Algo que impresionó a Mara, ya que no sabía que una espada pudiera hacer eso. El caso es que Gilbert no quería luchar contra Mara por puro capricho, sino que lo hacía por el honor de los asaltantes de Galvatros, aquellos a los que Mara le suena pero no recuerda quiénes eran. Pues resulta que Gilbert cuenta que hace 15 años Mara destruyó por completo su gremio, los asaltantes de Galvatros. Incluso la cicatriz que tenía en su rostro aún ardía desde la primera vez que luchó contra él. Ese día fue hace 15 años, cuando él se desató. La carne de Gilbert fue quemada, y todos sus amigos eliminados frente a sus ojos. Y nunca podría olvidar quién hizo todo aquello. Un enorme dragón rojo que escupía fuego. El dragón de fuego Eluga. ¿Pero qué me estás contando?, dice Mara. Pero Gilbert no se iba a dejar engañar, y grita que Mara era el gran dragón de fuego Eluga, y por el honor de sus antiguos compañeros le pondrá fin de una buena vez, y se vengará por todos. Y con el escenario bien tenso, Mara pregunta si acaso lo llamó Dragón de Fuego Eluga, porque no tenía ni la más mínima idea de lo que le estaban contando. Una respuesta que, unida a esa cara, no dejaba pero nada convencido a Gilbert. Así que Gilbert tiene que recordarle cuando una vez lo emboscó cuando estaba cagando. A lo que Mara se delata y dice que no estaba cagando, tan solo dormía de postura rara. O sea que sí que eres el dragón de fuego, y con una lluvia de estocadas intenta atravesar a Mara. Gilbert no sabía por qué Mara estaba en forma de humano y no en la de dragón, pero no tendrá mejor oportunidad que aquella para acabar con él. Así que Gilbert atacó con todo lo que tenía. Y por parte de Mara, este esquivaba sus ataques a duras penas.
Los ataques de Gilbert eran muy rápidos y precisos, y poco a poco iban acorralando a Mara. Así que Mara le pide a Bergamot que le ayude a acabar con él y luego a salir de la cueva. No gracias, dice Bergamot. Después de todo, él es un mago forjador, no un limpiador de cagadas pasadas. Aunque en realidad Mara no necesitaba la ayuda de Bergamot. Si él quisiera, tan solo tendría que respirar un poco de fuego y acabaría con Gilbert en un suspiro. Pero parece que para Mara esa no era una opción, ya que parece que prometió hace mucho tiempo que nunca más usaría el fuego para matar a nadie. Pero pues nada, si Bergamot no le quería ayudar, tendrá que luchar como pueda. Así que encaró a Gilbert, que seguía con sus estocadas. Y Mara, con su gran agilidad, se iba acercando a él poco a poco. Pero no podía hacer nada. Las estocadas de Gilbert eran demasiado rápidas, y si seguían así, la batalla duraría años. Así que sin muchas opciones, Mara cargó su martillo con fuego, y de un poderoso golpe se disponía a reventar la espada de Gilbert. Uno que reventó gran parte de la zona, y creó una gran explosión. Y esta era la señal que Jossen necesitaba. Y como ya acabaron con todos los lagartos, ahora acabarían con los amigos del dragón rojo. A Mace no había quien la agarrara mientras volaba, pero Fenn ya estaba totalmente capturado bajo el enorme peso del jabalí de Tora. Y Tora le dice a Jossen que era imposible parar a Mace mientras volaba, pero él le dice que se olvidara de ella, y que tan solo no perdiera de vista a Fenn, ya que si éste se soltaba, podría dar muchos problemas. Y analizando a Mace, tenía claro que ella era bastante especial, ya que en cuanto se olió algo raro, salió disparada por los aires. Además, sus movimientos, aunque parecían caóticos, eran precisos y calculados. Y mientras Jossen meditaba cómo lidiar con ella, Sage le pregunta por qué hacían todo aquello, cuando ellos estaban allí tan solo para ayudarles. Pero Jossen le manda a callar, ya que en realidad lo estaban rescatando, ya que seguro él no tenía ni idea de quién era en realidad Mara. Y le explica brevemente que en realidad Mara era el dragón de fuego Eluga, y que seguramente tan solo le tenía cerca para comérselo cuando tuviera hambre. Sage entonces recuerda unas palabras de Bergamot, al principio de todo, cuando dijo que Mara no era un humano normal. Y ahora que ya sabía la verdad, Sage podía hacer dos cosas: quedarse dentro de la barrera y ser rescatado, o salir y luchar contra ellos. Por supuesto, sus asuntos son tan solo con el dragón de fuego, así que a Mace y Fenn tan solo los entregarán al reino, por si hubieran hecho algunas fechorías. Y Mace entonces, bien cabreada, pregunta que a qué venía de repente que Mara era el dragón de fuego, y que para acusar a la gente se necesitaban pruebas. Pero ellos no necesitaban pruebas. Gilbert se los ordenó, así que lo harán y punto. Y es que Gilbert ya había demostrado cientos de veces ser una persona firme y justa, que siempre hacía lo que creía justo. Así que ellos tan solo harán lo que él les ordene. Y Mace, cabreada, pregunta si acaso se matarían si él se los ordenara. Una pregunta muy tonto, ya que obviamente no le obedecen en todo. Para empezar, Gilbert era malísimo con el dinero, así que ellos tenían que manejarlo por él. El caso es que Jossen estaba intentando hacer las cosas por las buenas. Pero como Mace se lo estaba poniendo muy difícil, sacó un par de aretes que se agrandaron y comenzaron a levitar. Parecían ser unos artefactos tipo anillo, y Mace parece preocupado por ellos. Y es que eran anillos tipo restricción, o sea que perseguían a su objetivo hasta someterlo en el suelo. Mace entonces esquiva los anillos con gran agilidad, y parece bastante molesto con Jossen, ya que éste cree que si conseguía someterla, todo acabaría. Muy bien, pues veamos si eso es cierto. Y hasta aquí esta parte de la historia. Como siempre, espero que os haya gustado. Y si fue así, te agradecería mucho que te suscribieras, me dejes un like o un comentario, que de verdad con tan solo eso me ayudas mucho a traer más vídeos a este canal. Y para saber que estuviste atento al vídeo, ¿recuerdas el nombre del dragón del fuego? Si es así, déjamelo en los comentarios. Y ya no te entretengo más, nos vemos en el próximo vídeo.